¿va? Entonces, bueno, venlo considerando y pues me gustaría tenerlas a todas en esa nueva aventura, ¿vale? Pues bueno, después de el infomercial, comenzamos con lo que ya es la revolución industrial, que bueno, es un tema muy recurrente. A mí me gusta mucho porque tengo la posibilidad de vincularlo con otras materias. Esto coincide mucho con lo que ustedes están viendo en biología, en química, en física. Quizá ahí lo están viendo más en específico, en lo que ya es la cuestión del desarrollo teórico de ciertos principios. Aquí vamos a ver el contexto y por qué son importantes y sobre todo en qué se aplicó, ¿vale? Ahora, la revolución industrial va a tener dos connotaciones. Antes de empezar a definir qué es, me gusta empezar desde el impacto que tuvo, desde eh, las expectativas que generó, el concepto que la misma gente de la época va a tener en torno a la revolución industrial. ¿Alguien de aquí ha leído a este personaje? Que me dan ganas de dejarme crecer la barba como este cuate. Total, ya empiezo a tener canas. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí, Melanie? No. ¿No lo conocen? ¿No lo vieron en sus clases de literatura universal? Tiene obras padrísimas. ¿No, Ruby? No, yo no lo vi. Bueno, Estefanía. No, yo tampoco. Ok, se los presento. Julio Verne, mis estudiantes. Pues él me dice que está encantado de que las conociera. Les invita a que lean sus libros. Él es un escritor francés de ciencia ficción. Pudiera decir que es parte del futurismo. Y muchas de sus novelas, que por cierto son muy famosas y hasta les han hecho películas como 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, creo que también hay uno que se llama Odisea Espacial. En fin, este cuate escribió libros padrísimos, pero lo traemos a colación porque Julio Verne en su literatura va a absorber toda esta buena expectativa que generó la revolución industrial. El desarrollo tecnológico de esa época dio pie a que la sociedad europea pensara que el ser humano es capaz de conquistar todo, de no tener límites, o sea que hay una fe muy interesante hacia el futuro. ¿Sale? Entonces, por eso lo traigo a colación. Ese es uno de los referendos que tiene la revolución industrial entre la gente, pero también hay una reacción. El hecho de que el hombre comenzara a ocupar el centro, perdón, que empezara a ocupar las fuerzas de la naturaleza a su favor, que las dominara, que domara la naturaleza, como dirían por ahí, pues va a llevar a que se cuestionaran hasta dónde pudiera alcanzar ese conocimiento. Realmente qué tanto beneficio tendría el hombre y si se ocupa de una mala manera, y me parece que esto es algo que los científicos de hoy también deberían de recuperar, pues puede hacer que ese conocimiento se vuelque en contra de nosotros, ¿no? Y bueno, ya iniciando la primera revolución industrial y desde el momento en que comienza a expandirse, también desde la literatura va a haber un escepticismo y una crítica a este desarrollo tecnológico desmedido. Y eso lo representa la novela que pongo en cuestión. ¿Ubican al personaje? ¿Saben quién es este señor? Bueno, este individuo que está aquí. También aparece en una obra literaria famosísima, relevante dentro de la literatura del terror. ¿No lo ubican? Exacto, Ruby, es Frankenstein. Frankenstein. Eh,
También si no la han leído, les recomiendo que se acerquen a Frankenstein. Es una novela padrísima escrita por Mary Shelley, que reitero, es famosísima. Y bueno, Mary Shelley también tiene el atractivo de ser parte del movimiento feminista, igual que su mamá. Tiene una historia bien padre la Mary Shelley. Entonces, en la novela de Frankenstein, pues se hace referencia a que este conocimiento desmedido, el hecho de que no hubiera una ética en el desarrollo científico, pues puede dar pie a que los inventos del ser humano se pueden ir en su contra y destruirlo. Esa es la metáfora que yo veo en Frankenstein, considerando lo que sucedió en la época. Entonces, si ustedes leen la novela, que reitero está muy, muy padre, pues trata sobre esos temas y me parece que los científicos de ahora o quienes aspiran a estudiar química, física, biología, incluso por ahí ciencias médicas o forenses, deberían de, desde esta óptica, agarrar a la literatura, porque eso les va a llevar a reflexionar sobre su quehacer y sobre todo reconocer que hay límites, que hay una serie de principios que no se deben de exceder, ¿no? Entonces, bueno, por eso le puse a esta lámina la conformación del Prometeo humano, porque la revolución industrial va a impactar en muchos aspectos de la vida de las sociedades. Pero ya entrando en el tema, ¿alguna de ustedes podría definir qué es la revolución industrial? Las leo, chicas. Fue un cambio, ¿no? Una transformación en ese Ujú, tiempo. ujú. ¿Qué involucró, Melanie? Em, pues la tecnología, mm, la economía también, Ujú. y hasta ahí sé. Ok, muy bien. Rubí, ¿sabes algo de lo que es la revolución industrial? Pues fue un movimiento que permitió un crecimiento económico de las potencias, bueno, o los países que la incluían. Ujú. Ok, Am, ya no solo en el aspecto económico, sino también científico, físico y químico. exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Estefanía, te leo, te leo. Exactamente. Cuando ustedes escuchan la palabra revolución, estamos hablando de una transformación radical. Es decir, que hubieron cambios tan trascendentales que se marcó un después de lo que sucedió. Es decir, que la vida ya no va a ser la misma. Lo vemos, por ejemplo, con la Revolución Francesa, con la Revolución Mexicana, con cualquier otra cosa que tenga el mote revolución. Estamos hablando de algo que orilló a un nuevo entorno, nuevas dinámicas, un nuevo orden incluso, ¿sale? En este caso, estamos hablando que la revolución industrial exactamente van a ser una serie de cambios económicos que tienen su origen en el desarrollo tecnológico, que van a plantear la sustitución parcial de la mano de obra humana por las máquinas. Esto en tenor de que en ese periodo se eleva una demanda de los bienes que se producían en Europa. Entonces, la forma de producir anterior a la revolución industrial, que era la manufactura, fue insuficiente. Entonces, aprovechando los principios científicos que ya estaban descubiertos, se generaron aplicaciones que se eh, insertaron en los procesos de producción y que elevó la oferta. De tal manera que esto implicó pues una sustitución del trabajo de
de las personas. O sea, que antes de la Revolución Industrial tenían en un taller a 10,000 artesanos haciendo cada uno una silla. O sea, era un trabajo manual. A partir de la Revolución Industrial, eso ya cambió. Solamente se requiere poca gente que esté involucrándose en los procesos de producción, pero de manera especializada. Ahora un obrero se dedica a hacer las patas, otro el respaldo, otro a ponerle colchones al asiento y así sucesivamente, ¿sale? La razón por la que va a desarrollarse en Inglaterra a finales del siglo XVIII va a ser porque en ese país se van a llevar a cabo las condiciones que dieron pie a la revolución industrial. Tenemos un aumento demográfico, que eso también implicó una mayor demanda de bienes. Tenemos el hecho de que Inglaterra era una de las naciones que estaban a la vanguardia en el desarrollo de la ciencia, y esto fue gracias a una tolerancia de ideas. Tenemos por ahí el hecho de que la burguesía y la nobleza ya se habían aliado y van a empezar a acaparar lo que se conoce como la acumulación originaria. Se empiezan a tener ese dinero que va a permitir invertir, pero no solo eso, sino que le van a arrebatar los medios de subsistencia a los campesinos y a los trabajadores urbanos, de tal manera que ellos no tienen más recurso para mantenerse que alquilar su fuerza de trabajo. Y a eso se le conoce como liberación de la fuerza de trabajo, ¿sale? Entonces ahí estamos viendo incluso el nacimiento de una nueva clase social que son los obreros. ¿Va? Por eso nace en Inglaterra, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, todo claro. Ok, gracias, Estefanía. No, hasta ahorita no. Gracias. Vientos. Melanie. No, todo bien. Perfecto. Ahora, ya tocando las causas generales de este proceso, pues vamos a dividirlas en los 4 cuadrantes que constantemente vamos a abocar: políticos, económicos, sociales y culturales. En cuanto a lo político, vamos a ver un ajuste. Por eso es importante ver por qué el antiguo régimen está en decadencia y comienza a suprimirse. Ustedes recordarán que una monarquía absoluta involucra que el Estado y particularmente el rey intervenga en la economía, que decida qué vender, qué comprar, a quién vender, a quién comprar. Y esto implicaba que la economía estuviera en un marco muy rígido, que no se permitiera la generalización del acceso a la propiedad privada y la explotación de un trabajo libre asalariado, el que se atara la economía a la agricultura. Y pues bueno, ya ahí entendemos por qué la burguesía quiere modificar las cosas políticamente, porque se requería un gobierno, un Estado mucho más flexible que permitiera a su vez desarrollar la economía de libre mercado, que el hecho de que separara a la iglesia, por ejemplo, de sus privilegios y de otros estamentos, pues conllevaba a que fuera mucho más sólido este desarrollo tecnológico que al final se traduciría en ganancias, y eso va a ocurrir en Inglaterra, ¿no? Ahí entendemos, y bueno, posteriormente en Francia y con las revoluciones liberales burguesas que vimos anteriormente. Ahí vemos por qué fue importante esa parte política, esas revoluciones, porque dieron el margen para que económicamente esto sucediera. Ya conectándolo con lo económico, les reitero, estábamos hablando que hay un aumento de demanda, que también se desarrollan toda una revolución comercial, se amplía el mercado y esto involucró que se solicitaran más bienes manufactureros, lo cual involucró que Europa consolidara su poder económico. Algo también muy importante que reafirma la cuna de la revolución industrial en Inglaterra va a ser el poderío naval británico. El hecho de que ella dominara los mares permitió que a su vez accediera y controlara las principales rutas comerciales. Y eso posibilitó el control de materias primas, y ya desde ahí de algunos territorios, no solamente de América, sino que ya se empieza a explorar Asia y África a profundidad, lo que sería el germen de otro tema que vamos a ver, yo creo que mañana,
o el miércoles a más tardar, y que es el imperialismo, ¿sale? Ahora, algo clave va a ser la abundancia de carbón, de lana y algodón. Mercancías y bienes que van a permitir, por ejemplo, en el caso del carbón, desarrollar inventos que tienen por principios la máquina de vapor. La lana y el algodón van a dar pie a que la industria textil fuera de las primeras ramas industriales en crecer. ¿Ok? En cuanto a la parte política, social, estamos hablando que la burguesía como clase social va a cimentarse, sobre todo al comenzar a dominar el ámbito político. Aquí ya de buenas a primeras se va a instalar, por lo menos en Europa, una sociedad de corte capitalista. Recuerden que el capitalismo en el ámbito social plantea que el individuo tiene que primar por sobre todas las cosas, se le tiene que dar libertad, ahí entendamos por qué el liberalismo político es muy importante, y también la idea de que al no haber restricciones, se puede dar lo que es la libre competencia y también algo que continúa muy en boga, de hecho más que antes, y es la meritocracia. Es decir, tú llegas hasta donde te den tus talentos. ¿Sale? Que bueno, ahí todo hay una polémica porque pues en realidad hay una serie de condiciones y desventajas que hacen que no todos tengan esa igualdad de oportunidades. Pero bueno, eso ya es algo que pudiéramos discutir en otra sesión, ya con un cafecito, una cerveza, hablamos sobre la meritocracia. Y por último, tenemos la educación como fuente de progreso. Aquí ya empezamos a ver el hecho de que esos conocimientos que tú sepas te hacen salir adelante, ¿no? Y eso nos lleva a conectarnos con las causas culturales. Algo muy importante, pues, es la influencia de la religión protestante, particularmente del campesino, del calvinismo en la mentalidad capitalista. Los protestantes y en especial los calvinistas van a tener esta idea de no, es que Dios me quiere, se acumuló riquezas, pero a diferencia de los católicos que se quedan a la expectativa y en una postura un tanto pasiva, los protestantes se matan trabajando, son excesivamente individualistas y materiales, y eso es algo que tiene eh, la ideología capitalista, ¿sale? ¿Qué es lo que les comentaba? Aquí se comienza a prevalecer la idea del esfuerzo, trabajo, eficiencia, productividad. Es muy importante que tengan bien en claro los valores que dominan la sociedad de la época, porque eso les va a permitir incluso entender por qué justifican una desigualdad social. Y esas justificaciones no han variado mucho. Y es sobre esos valores que también movimientos obreros que vamos a ver más adelante van a empezar a cuestionar, sobre todo el socialismo científico y el anarquismo. ¿Ok? Por supuesto que esos valores también van a estimular la inventiva del siglo XIX. El siglo XIX va a ser una época que se caracteriza por los inventos. Les digo, léanse La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, o por lo menos vean las películas. La última que hicieron sobre el tema está bien chistosa, me la acabo de echar este fin de semana con Jackie Chan, entonces ahí se nota un poco esa cuestión, ¿sale? Ahora, además de esto, comenzamos a hablar de también una serie de principios que marcan ese individualismo, como el hecho de que, pues lo mío es mío, ¿no? La propiedad privada. Asimismo, plantean la idea del libre comercio, es decir, nadie me tiene que decir qué hacer, yo me regulo solito. Y la ciencia, ¿ok? Les digo, son elementos que nos hacen ver que esto es un poco más cercano a lo que vivimos hoy. En ese punto todavía prevalecen muchas ideas, muchas expectativas de este tipo, ¿no? Como esta cuestión de ir adquiriendo cosas que son de nosotros, ¿no? Ampliar nuestras propiedades. Esa es una también como de las ideas con las cuales nos educan, ¿no? Es que mira, tienes que estudiar para tener un buen trabajo y comprarte las cosas que tú quieres y tener una calidad de vida que te permita viajar, que te permita esto, que te permita el otro.
Es una lógica de consumo. Y eso es algo que viene desde aquí, que aquí ya se marca. Y que, por ejemplo, un poco spoileando y llevándonos a muchos años después, durante la globalización, es algo que se generaliza. Aunque no tengas dinero y aunque quizá tus circunstancias no estén ad hoc. ¿Sale? Ahí, Melanie, tú que vas para pedagogía, pues bueno, la parte de la educación y de los valores es muy, muy importante. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Gracias. No, Ok. no, ninguna. Bien, entonces ya que vimos las causas, el entorno y cómo diferentes sucesos históricos que hemos visto, perdón, en sesiones anteriores impactan esto, pues vamos a ver que la revolución industrial se va a dividir en dos vertientes. La primera de ellas, conocida como primera revolución industrial, va a partir desde 1780 más o menos hasta 1860. Va a variar porque según el libro que ustedes consulten, la fecha de inicio puede ser más, la fecha de fin, en que finaliza puede ser un poco más, puede ser un poquito menos, ¿sale? Como les decía, esto va a surgir en Inglaterra y va a estimular el desarrollo de la industria textil. Pero no solamente eso, también líguela con otras ramas industriales que necesita los negocios textiles para crecer. ¿Como cuáles? ¿Qué otras industrias requiere la industria textil, valga la redundancia, para poder desarrollarse? Consideren las materias primas, lo que necesiten. ¿No se acuerdan? Bueno, no se preocupen. Además, bueno, para que se desarrolle la industria textil, debemos de tener una agricultura que produzca a gran escala. Ya les había hablado del algodón. De hecho, ustedes pueden identificar la revolución industrial a partir del periodo cronológico de las materias primas que ocupan, entre ellas los recursos energéticos, y de las industrias que se desarrollan. Esa ya los va a llevar a deducir qué inventos cuadran en ese periodo. Porque si se van por invento de invento a invento, pues la verdad es que va a ser muy pesado, se van a bloquear y bueno, ahí van a entrar en shock. Es más fácil como les comento, ¿sale? Entonces, la industria textil va a ser impulsada a su vez por la agricultura, va a ser algo recíproco. Por supuesto que los transportes también aquí van a crecer. Tenemos también la industria armamentística de construcción, es decir, el mundo, reitero, va a tener un cambio bastante amplio, muy profundo. Entre los elementos técnicos que vamos a ver, pues está la máquina de vapor, que es con que se va a iniciar este proceso. También tenemos la máquina de hilar, el telar mecánico, los altos hornos. En cuanto a transportes, tenemos barcos de vapor. En Sochi hubieron barcos de vapor, pero ya mucho tiempo después. ¿Qué más? La ganadería, por ejemplo, también. En este periodo las ciudades comienzan a crecer, entonces la ingeniería va a tener la arquitectura va a tener un desarrollo bárbaro. ¿Vale? Ahora, ¿en qué lugares se va a establecer la revolución industrial? Además de Inglaterra, Bélgica, Francia, bueno, Prusia, que hoy sería Alemania, y Estados Unidos van a tener sus propias revoluciones industriales. ¿Sale? Hay una serie de condiciones que permitían llegar a ese punto. En otros lugares, como en la Europa mediterránea y del norte, no va a tener una evolución tan amplia,
Por ejemplo, en España va a haber un cierto atraso. ¿Ok? Ahora, ¿qué consecuencias y cambios hubo? Dentro de la parte demográfica estamos hablando que al mejorar los alimentos, la población va a crecer y eso va a producir migraciones, primero hacia las ciudades y después hacia otros lugares del mundo. Por esta época y también debido a una hambruna, muchos irlandeses, por ejemplo, llegan a los Estados Unidos e incluso a México. Italianos y alemanes, aunque Alemania todavía no existía, van a llegar a lo que es Argentina. ¿Sale? Entonces ahí vamos conectando con algunas cosas. Hubo un momento en el que se migraba a América, no al revés. Luego vamos a tener un cambio drástico en el ambiente, reitero, nacen las ciudades. Ahí les invito a que lean Dos ciudades de Charles Dickens. Lo explora bastante bien el tema y lo escribe muy, muy padre. Tenemos también que el campo paulatinamente va a perder importancia y en el plano económico pues transitamos de lo que es la manufactura, que reitero es tener en un mismo cuarto a un montón de tipos haciendo cada uno una unidad, un bien, a el trabajo mecanizado en donde solamente se requiere unos cuantos. Así que aquí tenemos otra consecuencia social de la primera revolución industrial, el desempleo. Vayan juntando también esas connotaciones porque es lo que nos va a llevar a entender el siguiente tema, que son los movimientos obreros. Vamos a tener una expansión comercial, el hecho de que se comience a llegar cada vez más lejos, que se explore con mayor minuciosidad Asia, África, implica no solamente el obtener más materias primas, sino también expandir un mercado. Ahí tenemos también la causa del colonialismo europeo, que es un tema que pues veremos mañana. ¿Sale? Luego, ¿qué vamos a ver aquí? El liberalismo económico, que es este principio de la no intervención del Estado en la economía, el favorecimiento de la propiedad privada y la modernización económica a partir de la industrialización, van a comenzar a ampliarse. ¿Sale? En este periodo, pues también Inglaterra va a tener un predominio comercial. Ya lo habíamos charlado desde que estudiamos el tema de la era napoleónica. ¿Sale? Ahora esto trae como consecuencia nuevas costumbres y relaciones sociales. La sociedad sea burguesa. Otra vez me remito a la literatura. Léanse El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Los Miserables. O sea, ahí, aunque no son propiamente fuentes históricas, bueno, sí serían con una crítica y con un análisis. Pero la literatura nos ilustra bastante bien los cambios que está habiendo en la época. Es más, si les gusta el cine, hay una versión, una miniserie francesa del Conde de Montecristo muy buena. Chútensela, está genial. Yo no paro de verla, me agrada bastante. Nace una nueva clase social, que son los obreros o el proletariado, y también vamos a llevar a que esta desigualdad social cada vez se hace más grande y como reacción pues tenemos los movimientos obreros, que va a ser tema de la siguiente parte de la sesión. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Ok? Rubí, Todo bien. perfecto. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar a lo que sigue, la segunda parte de la revolución industrial. A esta vamos a verlo desde lo que es 1860, 70 más o menos, hasta 1914. Va a haber una extensión de la industria. Aquí viene la lógica de sistema de fábricas, pero esto ya se expande a todas las actividades económicas.
Tenemos nuevas fuentes de energía como lo es la electricidad, el petróleo, el gas natural, sus derivados energéticos y sintéticos. Aquí aparece la gasolina. Hay nuevos inventos y esto lo podemos ver muy claramente en los transportes. Por ejemplo, el motor de combustión interna que va a dar origen al automóvil. ¿Alguien de aquí sabe manejar? ¿Nadie? No. Ok, bueno, yo tampoco. Pero aquí ya empiezan a aparecer los autos, que por cierto eran muy, muy, muy lentos. Luego tenemos el aeroplano, el submarino, los barcos con casco de acero. No solamente eso, las comunicaciones se expanden, el teléfono, el telégrafo, el radio, el cine. Aquí nos está hablando también que hay nuevas industrias, en este caso la industria del entretenimiento, los rayos X, los dirigibles, la máquina de coser, la bicicleta y la máquina de escribir. ¿Sale? Drácula, que es una novela muy, muy padre de fines del siglo XIX, se hizo con estos elementos. También por ahí léanse Emilio Salgari. ¿Sale? Esto de que nos habla de que hay nuevas necesidades y eso es un rasgo muy distintivo del capitalismo como modo de producción. Es un constante ir y venir y esto implica generar nuevas necesidades. ¿Sale? Así es que lo que estamos viviendo en realidad no es algo nuevo. ¿Sale? Solo que en ese periodo se centraban más en la cuestión de la funcionalidad. Ahora pues ya tiene que ver con el hecho de que pues te vuelvas único y diferente, ¿no? Entra a tal escuela para prepararte la UNAM y vas a ser alguien distinguido, ¿no? Para citar un caso. O cómprate el iPhone 10 y verás que una parte de ti va a estar ahí y cosas de ese estilo. ¿Ok? Entonces, esto, como les decía, nos lleva a nuevos sectores industriales. Por ejemplo, la industria química, no de a gratis, en sus clases van a conectar que Rudendorff, que Marie Curie, y bueno, otros tantos que ya no me acuerdo, pero que sin duda van a aparecer en física, en química. Melanie, platica con tu tío sobre cómo la ciencia se desarrolla en esta época y vas a ver que la historia se conecta con ese problema, con esa cuestión. Además de que Gio es un buen narrador de historias. Es que su tío es un muy buen amigo mío y es biólogo. También Rubí pues, platica con tu hermana, ya me acordé que también es bióloga, sobre cómo la revolución industrial aquí impacta. O sea, aquí tienen a Mendel, aquí tienen a Darwin, a Cuvier, a otros tantos que por ahí aparecen en sus libros de biología, que la teoría de evolución, que la teoría genética. La historia está en todo y se conecta bastante bien con las ciencias exactas. Si lo quieren ver en películas, véanse Víctor Frankenstein. Ahí es un buen ejemplo de cómo la sociedad asumía este desarrollo científico. Y a los europeos les levantó muchísimo el ego. Pensaban que eso les iba a llevar a ser la cúspide de la civilización. Y se nota mucho en la literatura y eso es lo que va a justificar que intervengan también en medio mundo. Por ahí también cambian las costumbres con Jack el Destripador, por ejemplo. Se comienza a hablar en este periodo de una sociedad pues más moralina. Es la era del acero, los grandes rascacielos que vemos en Nueva York, que vemos en Washington, Londres, la Torre Eiffel, por ejemplo, pues son monumentos y edificaciones de este periodo que nos hablan de los cambios que están sucediendo. ¿Sale? Entonces la segunda revolución industrial va a ser mucho más profunda. Tenemos nuevos países que en esta época se desarrollan cañón. Japón, por ejemplo, con sus distancias históricas, pero ahí vean el último Samurai, que es una buena referencia de cómo la tradición entra en choque con la modernidad. Y Japón en ese sentido es excelente. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok. No, ninguna. Vientos. Entonces ahora nos vamos con las consecuencias. Como ya les había comentado, tenemos un cambio radical en el modelo de vida
el espacio es mucho, mucho más urbano. Tenemos nuevas tecnologías, o sea, por ejemplo, en la última etapa hay ya máquinas que permiten grabar música, o sea, ahí estamos viendo el origen de la industria musical. También la industria armamentística crece, de tener eh, mosquetes en los que les ponías la bala y le tenías que cargar y después acércate que te voy a disparar, que por ejemplo esos eran los rifles que tenía el ejército mexicano a mediados del siglo XIX. Ahora no, ahora ya eran los rifles de repetición. Cargo y disparo, ¿no? Y ya a finales de 1900, del siglo XIX y principios del XX, vamos a tener, por ejemplo, metralletas, armas químicas, los famosos gases que se van a ver en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese avance tecnológico, por cierto, nos conecta no solamente con el colonialismo, o sea, esa superioridad le va a permitir a los europeos dominar Asia y África, sino también a enfrentarse entre ellos y que la Primera Guerra Mundial sea algo realmente desastroso. Como ya les había comentado, estamos hablando de una migración, de la expansión del espacio urbano, hay una generalización de los problemas ambientales, aquí aparece la contaminación y pues surgen los movimientos obreros. ¿Sale? Entonces es un giro de 180 grados la revolución industrial. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Muy bien. Melanie, Estefanía, Mande. ¿tienes alguna duda, comentario? ¿Qué les parece este Dudas, no. tema? ¿Perdón? Dudas, no. Ok. Ninguna duda. Ahora, ¿qué impresión les dejó la revolución industrial? Cuéntenme, ¿cómo vieron todo este movimiento? Pues fue algo muy importante, trascendental en nuestra historia. Sí, definitivamente. Y eso, por ejemplo, lo vemos también en la educación, ¿no? De a gratis. A partir de aquí, el sistema educativo público nace con el patrocinio del Estado, pero va con esta idea también de formar individuos para que tuvieran una serie de elementos cívicos que justificaran al Estado, pero asimismo se comenzara ahí ya a educar a que eh, la gente fuera una mano de obra eficiente. ¿Sale? O sea, se conectan esas dos necesidades. Y, por ejemplo, si ustedes recuerdan sus guías escolares, yo lo entendí ya cuando empecé a estudiar pedagogía y dije, no, sí es cierto. Pero ustedes recuerden que mucho del ritmo que tiene una escuela, más si es un tanto tradicional, se parece mucho a la fábrica. Aunque no hayan tenido experiencia laboral de trabajar en una. Tan solo vean cómo están sentados los estudiantes, en fila, mirando sus nucas, no mirándose los unos a los otros. Y eso, si lo transportamos a una fábrica, es como si estuvieran los obreros. Vean por ahí tiempos modernos. Por eso es difícil, por ejemplo, la convivencia, la relación. Ese es un limitante al coaprendizaje dentro de la escuela. La lógica en cómo están sentadas y sí, nos remiten a la fábrica y nacen. Otro tanto el hecho que el profesor sea quien esté ahí manejando la sesión. O sea, una educación centrada en el docente y no en el estudiante.
la lógica de las calificaciones, ¿no? De tienes 10, tienes 9, eres el mejor, eres el peor, estás en el cuadrito de honor. Conecta con esta cuestión de eficiencia y productividad que pues tenemos en el ámbito laboral. Incluso los ritmos, ¿no? Yo recuerdo mucho, afortunadamente en la prepa no, porque yo soy de prepa 1 y la UNAM en ese sentido es más tranquila. Pero primaria, secundaria y si, bueno, estuvieron en bachilleres y en CETIS, con ALEPS, que todavía se maneja esa cuestión, te marcan el cambio de horas por una chicharra, por una campana. Algo que te avisa que esta hora ya acabó, viene la que sigue y te cambias de salón. Eso también remite mucho al ambiente febril. ¿Sale? Entonces ahí vemos como en la educación se refleja mucho este relajito de la revolución industrial. Y bueno, en las ciencias ni se digan, o sea, llega a ser ahí prioridad. Conéctelo con lo que vimos en la primera clase del lunes anterior, es el positivismo, ¿no? La ciencia como la gran reveladora de las leyes universales. Entonces sí, es algo brutal en cómo asumimos la vida. Reitero esta cuestión del mérito, de sí, yo quiero ser un empresario, mente de tiburón y todo ese relajito de eres pobre porque quieres, pues también es parte de una mentalidad que se desarrolla en esa época y que desde la parte ideológica refuerza el capitalismo. Por supuesto que también ahí vemos el desarrollo de la administración y en fin, son muchas cosas. En la parte de la salud, o sea, ahí aparece la morfina, la penicilina. ¿Alguien de ustedes sabe cómo operaban antes? Y creo que eso les va a gustar a Estefanía y a Rubí. Sé que el ser de área 2 son de emociones fuertes. ¿No saben cómo operaban antes? No. No, yo tampoco. Bueno, no estoy en horario de solo para adultos, porque lo que les voy a contar es algo gore. Pues a los pobres, espérenme que mi mouse como que está fallando. Me está ahí abriendo cosas que no van. Bien, pues cuando antes de que aparecieran la morfina, la penicilina y todas esas cosas, la manera en cómo operaban era te doy un trapo para que muerdas y los enfermeros y enfermeras debían de estar muy fuertes porque tenían que sujetar al paciente. Sobre todo se involucraban en el procedimiento amputación de extremidades. Pues imagínense, no sé, que están en una batalla en un hospital de campaña y tienen ahí un montón de heridos. Al no haber penicilina, al no haber morfina, pues obviamente estamos en un ambiente en el que se te puede infectar la herida y ahí quedaste. Ese es el primer peligro. Segunda, no, pues que vamos a hacer una extracción de bala y a cortar. No había un analgésico, o sea, lo más cercano al analgésico es ponerte borracho. Y el licor que ocupaban era uno que ponen a base de ajo que se llama, no es ajenjo, se me fue el nombre, pero es una bebida que tiene 80% de alcohol, imagínense. Pues si te iba bien, te atontaba eso y ya estabas tan borracho que ni sentías. Pero si no, o no había eso, si el médico tenía cuidado, medio te limpiaba con agua, pero pues no era algo 100% efectivo. Te digo que les daban un trapo, un palo en que morder, estiraban extremidad y con instrumentos de cirugía al rojo vivo
te sacaban la bala. O imagínense si el pobre tenía que perder la pierna. O sea, el paciente, imagínense el impacto, veía cómo le serruchaban la extremidad. Y les digo, no había ningún analgésico, no había nada que te durmiera. Entonces, habían varios riesgos en que te operaran. En primera, que de la impresión y del sufrimiento te dieron paro cardíaco y ahí, ¡pum!, quedabas. En segunda, era la pérdida de sangre, que era muy, muy grande. Y tercero, pues las infecciones. En muchos casos sí. Sí, en muchos casos sí. Sobre todo si la herida estaba en una zona muy complicada. Sí, por eso les digo, la revolución industrial ahí empezó a ayudar, porque ocupaban la morfina y ya con la morfina lo dormían, prácticamente estaban como semi-muertos y ya nada más, ¡prac!, vámonos. Ya mejoraron los procedimientos de asepsia. Sí, sí, concuerdo contigo, Estefanía, tanto en la parte benéfica como el nivel de destrucción que puede llegar a generar. O sea, les digo que era una ametralladora de las primeras que llegaron a desarrollar, que creo que se llegaron a ocupar aquí en México. No, mentira, todavía no. No sé si en la segunda intervención francesa, pero sí, por ejemplo, en expansión colonial de Asia y África, una ametralladora llegaba a dispararte alrededor de 40 balas por segundo. No, no, 40 balas por minuto. Las que se ocuparon en la Primera Guerra Mundial triplicaron eso. Ya eran 120 balas por minuto. Entonces imagínense la cantidad, ¿cómo le llaman en español? Es que en inglés es como hit. No, el aquarage en inglés. Actuary. Bueno, la magnitud de disparo. Está brutal. Brutal. Ya no hablemos de las bombas de gases. Por ahí, si tienen chance, para Primera Guerra Mundial, les voy a pasar 2 películas que me gustaría que vieran, para que se den un quemón de cómo este adelanto tecnológico va a ser ocupado para ejercer una violencia. Y todo lo que implicaba está muy, muy cañón. Uno es un documental, que espero que les provoque una serie de emociones. La otra es una peli. Está muy, muy cañón. ¿Sale? Bueno, vamos a tocar ahora lo que son los movimientos obreros, que es una de las consecuencias de la revolución industrial. Y bueno, pues no todo fue miel sobre hojuelas. Sí, ya hemos hablado que la revolución industrial trajo beneficios nunca antes vistos y una fe enorme en el poder de la ciencia y la tecnología. Pero desafortunadamente también varias problemáticas sociales. En primera de ellas, la inseguridad. Al no reinsertarse la mayoría de la gente al mercado laboral, agravó la pobreza. Y esa gente pobre que no pudo tener un empleo, en algunos casos se tuvieron que dedicar al crimen. ¿Sí? El crimen va de la mano de la pobreza. ¿Sale? Eso nos está hablando que no hay una distribución equitativa de la riqueza, que no todos disfrutan de los beneficios de la revolución industrial. Ahora, ya les comentaba que hubo un montón de campesinos que al perder sus tierras
se vinieron a las ciudades. Y entonces los espacios en donde se hospedaron y vivieron eran, híjole, muy, muy feos. Muy, muy feos. ¿Sale? Y bueno, todo esto es un reflejo de la sociedad, de una grave desigualdad social, que se va a ver justificada por algunas teorías, como por ejemplo la que planteó Thomas Malthus, que fue un economista inglés de la época, digamos que es uno de los padres también del liberalismo económico, y él planteaba que la pobreza, la desigualdad social era algo sin fin, porque había muchos obreros, pocos recursos, y entonces el Estado debía de procurar a quienes según él eran los individuos que generan la riqueza, la burguesía, y entonces a los obreros pues no se les debe de ayudar porque pues son muchos y es dinero que no retorna, es dinero que no genera ganancia. Por lo tanto, lo más que podemos hacer por ellos es decirles que no tengan tantos hijos o de plano no tengan. ¿Sale? Por supuesto que esto les hicieron caso y las condiciones de vida realmente van a ser pues muy difíciles para que ustedes comiencen a involucrar eso. Por cierto, me acabo de dar cuenta que estaba en pausa el video, así es que desde Cartismo hasta ahorita no se grabó. Es una lástima. Pero bueno, para quien vaya a ver el video, les invito a que cheque la guía. Lo anterior quedó para el viento, es una lástima, pero en fin. Chicas, ¿cómo vieron la sesión? ¿Qué les pareció? ¿Hay alguna duda, comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Yo creo que de todas las sesiones hasta ahorita, esta ha sido la que más me ha gustado. Como que hice más conciencia de muchas cosas. Me da mucho gusto escuchar eso y definitivamente creo yo eso es lo que hace que mi trabajo valga la pena de verdad, ¿eh? Además de que tengan los aciertos necesarios en la historia para que puedan quedar, pero eso creo yo es lo fundamental, moverles el mundo y te agradezco muchísimo que lo hayas externado, Estefanía. ¿Alguien más? Pues yo creo que es muy importante mucho de lo que nos dice y cómo nos ayuda también es muy bueno. Me gusta cómo da la clase porque realmente hay muchos maestros que no, o sea, bueno, de los que dan curso, que no hablan como usted lo hace y nos da, o sea, nos hace que entremos en la historia, ¿sí me entiende? Sí, sí. Y en lo particular me interesaba escuchar tu comentario porque es la primera vez que tomas clase conmigo, entonces la intención sí era, además de mostrarte que te pueden servir, pues por ahí hechizarte para que te quedes hasta el final, ¿sale? Y que seas en ese sentido pues también ambiciosa, que le des una utilidad a la historia. Y más en tu caso que vas para pedagogía, entonces es algo que comúnmente te vas a ir encontrando a lo largo de tu formación universitaria. Muchas gracias. De nada, Rubí. Pues también ha sido una de las sesiones que más me ha gustado y me gusta mucho pues cómo explica los temas porque es como un refuerzo más céntrico a lo que ya he visto y pues sí le entiendo mejor. Y entonces pues les agradezco mucho sus comentarios. Reitero, es una pena que se me haya borrado el cassette. Me clavé tanto en la explicación que no me fijé que una parte de la clase no se grabó porque estaba en pausa el programa. Sin embargo, bueno, para quien vea el video, les invito a que chequen el manual, a que no le tengan miedo a consultar literatura del tema. Creo que es un contenido muy actual, muy interesante, más allá de lo que yo haya
expuesto, que al final son principios muy, muy generales. La verdad es que este tema involucra un curso completo, que en algún momento me aventuraré a darlo. Pero en fin, lo más importante es que tengan una formación básica sólida y que esto les permita conectarlo con lo que vamos a ver más adelante. El día de mañana estaremos viendo la unificación de dos países, que bueno, uno de ellos va a ser muy poderoso y va a romper con este equilibrio político continental que hubo en Europa después de la derrota de Napoleón Bonaparte. Ya se estarán imaginando de quién hablo. Y también hablaremos de otro tema que me llega al cócoro, que es el colonialismo europeo. ¿Sale? En eso nos vamos a centrar el día de mañana. Y bueno, la intención es que sin prisas, sin presiones excesivas, pues concluyamos el viaje de Historia Universal este viernes. Espero que sí se cumpla ese objetivo para dar paso a la siguiente semana, Historia de México. La razón por la que tengo esta pequeña premura es para, en la medida de lo posible, considerando a Melanie y a Rubí, que no estuvieron conmigo en Historia de México, pues de alguna manera que se queden con las dos historias, ¿no? Por eso voy, si lo ven así, un poquito menos pausado. Por ejemplo, Estefanía, tú que estuviste en Historia de México y que ahí sí, pues el ritmo fue más tranquilo, pero porque había un mayor margen de tiempo. Y bueno, en tu caso, pues sí, ya habías tenido Historia de México, ¿no? Entonces, va en atención a que no nos ahorque el tiempo, la UNAM, y que tengan pues los refuerzos necesarios para que las historias no les resulten complicadas. Todavía no sé si en algún momento me voy a aventurar a dar geografía. Necesito estar muy, muy al tiro de lo que es el proceso de selección de la UNAM, sobre todo en cuanto a fechas, porque eso es lo que me permite ver hasta cuándo son mis alcances, ¿no? No me gusta prometer cosas que no voy a cumplir. Pero sí está considerado, solamente que no sé en qué horario. Así que ahí les voy a pedir de favor que si ustedes saben de algo fehaciente que diga la UNAM, es decir, un correo que venga en sus mails, en sus plataformas, háganmelo saber para que yo tenga una visualización real del tiempo y de esta manera pueda apoyarlas mejor. Y si se da la opción, pues bueno, ofrecer geografía, que sería en este caso del último de sociales, que quedaría pendiente. En tu caso, Estefanía, por supuesto que ahí entran también Rubí y Melanie. Y Filos también ahí me está seduciendo, aunque nada más tengo una chica de área 4. Pero bueno, también ahí es importante que tengamos otros participantes, ¿no? Porque así como quedan más ganas. Reitero, no es mi intención llegar a las multitudes, pero sí a medida que haya un poquito más, pues ya veo yo cómo nos organizamos. Pero en fin, chicas, les agradezco mucho el haberse conectado hoy y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. ¿Sale? Les recomiendo que lean sobre los temas para que ustedes tengan mayores fases y puedan meterse en la clase y sea más dinámica y no se tome como una especie de misa de 2 a 4, que eso luego llega también a ser pesado para ambas partes. ¿Va? Gracias. De nada, pues bueno, nos estamos viendo el día de mañana y que pasen una excelente tarde. Igual, muchas gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego.